Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 344. Libro 15, La calle del hombre armado. Capítulo 1, Carta Can. ¿Qué son las convulsiones de una ciudad al lado de los motines del alma? El hombre tiene aún más profundidad que el pueblo. Juan Valjean en aquel momento sentía en su interior una conmoción violenta. El abismo se había vuelto a abrir para él y temblaba como París en el umbral de una revolución formidable y oscura. Algunas horas habían bastado para que su destino y su conciencia se cubriesen de opacas sombras, y podía decirse de él como de París. Los dos principios se encuentran uno frente al otro, el ángel de la luz y el ángel de la noche. Van a luchar cuerpo a cuerpo al borde del abismo. ¿Cuál de ellos precipitará al otro? ¿Quién vencerá? La víspera de aquel día, Juan Valjean, acompañado de Cosette y de Santos, se había instalado en la calle del hombre armado. Una nueva peripecia le esperaba allí. Cosette no había abandonado la calle Plumet sin cierta resistencia. Por primera vez desde que vivían juntos, la voluntad de Cosette y la de Juan Valjean se habían presentado distintas y se había contradicho, sí, no opuesto, sí, no opuesto. Había habido objeciones por un lado e inflexibilidad por otro. La seca orden mudaos, dada por un desconocido a Juan Valjean, le había alarmado hasta el punto de hacerle absoluto. Se creía ya descubierto y perseguido. Cosette había tenido que ceder. Ambos habían llegado a la calle Hombre Amado sin despegar los labios, sin hablar una palabra, absortos cada uno en su meditación personal. Juan Valjean tan inquieto que no le veía la tristeza de Cosette. Cosette tan triste que no veía la inquietud de Valjean. Juan Valjean había mandado seguirle a Santos, lo que no se había hecho nunca en sus ausencias anteriores. Preveía en tal vez que no debía volver a la calle Plumet y no podía ni dejar a Santos detrás de sí ni decirle su secreto, aunque la creía fiel y segura. Pero desde la criada a la señora, la traición empieza por la curiosidad. Mas Santos, como si estuviese predestinada a servir a Juan Valjean, no era curioso. Se decía en medio de su tartamudeo, en su lenguaje de la provincia de Barreville: yo soy así, yo hago mis cosas y lo demás no me importa. En aquella mudanza de la calle Plumet que había sido casi una huida, Juan Valjean no había llevado más que la maletita embalsamada, bautizada por Cosette con el nombre de Inseparable. Otros bultos habrían exigido mozos y los mozos son testigos. Habían mandado ir un coche a la puerta de la calle de Babilonia y en él se habían trasladado. Solamente Santos consiguió empaquetar con algún obstáculo, alguna ropa blanca, vestidos y algunos objetos de tocador. Cosette no había llevado más que su papelera y su cartapacio. Juan Valjean, para aprovecharse todo lo posible de la soledad y activar su desaparición, no había querido dejar el pabellón de la calle Plumet hasta que cayese la noche, la que había dado tiempo a Cosette para escribir la carta a Mario. Cuando llegaron a la calle del hombre armado ya era muy de noche y se habían acostado silenciosamente. La nueva habitación estaba situada en un patio interior. Era un segundo piso compuesto de dos alcobas, un comedor y una cocina. Al lado del comedor y con un camarachón en que había una cama de tijera que se destinó para Santos. El comedor era al mismo tiempo recibimiento y estaban separadas las dos alcobas. El cuarto tenía todos los muebles necesarios. La confianza se apodera de nosotros con la misma facilidad que la inquietud. Así es la naturaleza humana. Apenas llegó Juan Valjean a la calle de hombre armado, disminuyó su ansiedad y fue disipando por grados. Hay lugares tranquilos que obran como mecánicamente sobre el alma. La calle era oscura, los vecinos pacíficos y Juan Valjean sintió una especie de contagio de tranquilidad en aquella callejuela.
del antiguo París, tan estrecha que estaba cerrada las noches por una viga transversal, sostenida por dos estacas sordas y mudas, en medio del rumor de la ciudad, con luz crepuscular en mediodía. Incapaz de emociones, por decirlo así, entre sus dos filas de altas casas seculares que se callan como viejos. Ahí en aquella calle un olvido silencioso, Juan Valjean respiró, pues, ¿cómo habían de encontrarle? Su primer cuidado fue poner el inseparable a su lado. Durmió bien. Dícese que la noche aconseja y puede añadir que tranquiliza. A la mañana siguiente se despertó casi alegre. Encontró muy bonito el comedor, que era feo, y estaba amueblado con una vieja mesa redonda, un aparador viejo, un espejo inclinado encima, un sofá apolillado y algunas sillas en que estaban los paquetes que había hecho Santos. En uno de ellos se veía por la abertura el uniforme de Guardia Nacional de Juan Valjean. En cuanto a Cosette, había mandado a Santos que le llevara un caldo en su cuarto, y no la vio hasta por la tarde. Hacia las 5, Santos, que iba y venía muy ocupada en sus quehaceres, puso en la mesa del comedor una ave fiambre, que Cosette consiguió mirar por diferencia hacia su padre. Hecho esto, Cosette, pretextando una jaqueca persistente, había dado las buenas noches a Juan Valjean y se había cerrado en su alcoba. Juan Valjean había comido un alón con apetito y puesto de codo sobre la mesa, serenándose poco a poco, iba adquiriendo seguridad. Mientras se hacía esta sobria comida, había oído confusamente 2 o 3 veces el tartamudeo de Santos que le decía: Señor, Ayharán, están combatiendo en las calles. Pero absorto en una porción de combinaciones interiores, no había hecho caso, o por mejor decir, no, no lo había oído. Se levantó y empezó a pasear a la puerta a la ventana, y de la ventana a la puerta cada vez más tranquilo. Con la calma iba volviendo a su imaginación Cosette, que era su único pensamiento. No porque le inquietase aquella jaqueca que es nerviosa de poca importancia, disgusto de joven, nubio de un momento que duraría unos 2 días, sino porque pensaba en el porvenir y como siempre pensaba con dulzura. No veía ningún obstáculo en la vida feliz para que siguiese su curso. Ciertas horas todo parece imposible, pero en otras parece fácil. Juan Baleán atravesaba una de estas horas que suele venir después de las horas tristes, como el día después de la noche, por esa ley de sucesión y de contraste. Em, pues, sucesión y de contraste que está en la esencia misma de la naturaleza de los hombres superficiales, que los hombres superficiales llaman antítesis. En aquella pacífica calle en que se había refugiado Juan Valjean, se desprendía de todo lo que había turbado por algún tiempo. Por lo mismo que había visto muchas tinieblas, empezaba a descubrir un poco de luz. Haber andado a la calle Plumet sin complicaciones ni incidentes era un buen paso, de hecho. Tal vez sería conveniente salir por algún tiempo e ir a Londres. Pues iría porque a lo mismo le daba en Francia o en la Inglaterra, con que tal que tuviese al lado de Cosette. Cosette era su patria, bastaba su felicidad. La idea de que él no fuese suficiente para la felicidad de Cosette, que le habría saltado en otro tiempo, siendo en su pesadilla, ni aun prestaba su ánimo. Estaba, puede decirse, en el colapso de sus pasados dolores, en pleno optimismo. Estando Cosette a su lado, le parecía ser el mismo efecto de óptica en todo el mundo que todo el mundo ha experimentado. Arreglaba con toda facilidad la partida para Inglaterra con Cosette. Arreglaba en toda facilidad la partida. Mientras paseaba de un lado lentamente, su mirada se fijó en una cosa extraña. Vio enfrente de sí un espejo inclinado y sobre el separador 3 líneas que leyó perfectamente. Querido mío, ay, mi padre quiere que marchemos enseguida. Estaremos esta noche en la calle del Hombre Armado número 7. Dentro de 8 días iremos a Londres. Cosette, 4 de junio. Juan Valjean se detuvo aturdido. Cosette al llegar había puesto el cartapacio sobre el aparador delante del espejo y en su dolorosa agonía lo había olvidado sin notar que lo dejaba abierto, precisamente por la hoja
del papel secante que había empleado para secar la carta que había dado al aprendiz que rondaba la calle Plumet. Lo escrito había quedado marcado en el papel secante. El espejo reflejaba la escritura. Resulta lo que se llama en geometría la imagen simétrica de tal modo que la escritura al revés sobre el papel se presenta en derecho en el espejo. Así Juan Valjean tenía delante de sí escrita la víspera por Cosette Amayo. Eso era cosa muy sencilla, pero muy terrible. Juan Valjean se dirigió al espejo, leyó las tres líneas, pero no lo creyó. Le pareció que se le presentaba en la luz del delirio. Era una alucinación, una cosa imposible que no existía. Poco a poco fue precisándose su percepción. Miró el cartapacio de Cosette y adquirió el sentimiento de la realidad. Lo escogió y dijo, aquí está la causa. Examinó con Examinó convulsivamente las tres líneas marcadas en el papel secante, pero las letras escritas al revés. Hacía unos garabatos confusos y no pudo leerlos. Entonces se dijo, esto no significa nada. No hay aquí nada escrito. Y respiró con todo el pecho con indecible alegría. ¿Quién ha tenido estos momentos de necia esperanza? En momentos terribles, el alma no se entrega a la desesperación sin haber agotado antes las ilusiones. Tenía el cartapaz en la mano contemplándolo en un estado de feliz estupidez, casi dispuesto a reírse de la alucinación de que había sido víctima. De repente su vista cayó sobre el espejo y le presentó de nuevo la visión. Las tres líneas con claridad inexorable. Esta vez no era ya una ilusión óptica. La reincidencia de una visión es una realidad. Era una cosa palpable, la escrita reflejada inversamente por el espejo. Todo lo comprendió. Juan Valjean desfalleció, dejó caer el cartapacio y se recostó en el viejo sofá, al lado del apartador, con la cabeza caída, la vista vidriosa, extraviada. Se dijo entonces que aquello era evidente, que a la luz del mundo se había eclipsado para siempre, que Cosette había escrito aquello a alguien, y oyó que su alma daba en medio de las tinieblas un sordo rugido. Id a quitar el león, el perro que tiene en su jaula. Cosa extraña. En aquel momento Mario no había recibido aún la carta de Cosette, y la traidora casualidad se la había dado ya a Juan Valjean. Juan Valjean no había sido vencido hasta entonces por ninguna de las pruebas pasadas. Se había visto sometido a ensayos horribles. La desgracia había sido pródiga con él, la ferocidad, la suerte armada con todas las venganzas, con todos los desprecios sociales. Le había hecho su víctima encarnizándose en él. Pero Juan Valjean no había retrocedido ni decaído ante nada. Había aceptado por necesidad todos los extremos. Había sacrificado la inviolabilidad del hombre, reconquistada, entregando a su libertad. Arriesgado su cabeza, lo había perdido, lo había padecido. Lo había padecido todo. Y había permanecido desinteresado y estoico, hasta el punto de haber podido considerar fuera de sí mismo, como un mártir, de conciencia aguerrida, en todos los asaltos posibles de la adversidad. Parecía inaccesible, pero ahora cualquiera hubiera visto su interior, habría podido asegurar que decaía. Consistía en que de todas las torturas que había sufrido en aquel largo interrogatorio que le hacía el destino, esta era la más terrible. Nunca había sentido otra tormenta igual. Toda la sensibilidad latente se conmovía en su interior. Iba sintiendo como el latido de una fibra desconocida. La prueba suprema, o mejor dicho, la prueba única, es la pérdida del ser amado. Pobre anciano no amaba ciertamente a Cosette más que como un padre, pero según hemos dicho ya, en aquella paternidad había introducido todos los amores, la soledad de su vida. Amaba a Cosette como hija, como madre, como hermana, y no habían tenido nunca ni amante ni esposa, como la naturaleza es un acreedor que no acepta ninguna excusa de este sentimiento. El más necesario de todos se había mezclado con los demás, vagamente sin conocer con puro toda la pureza de la ceguedad, espontáneo, celestial, angélico y divino. Más, más que como instinto, como sentimiento, y aún más bien como instinto, como propiamente dicho, estaba en su gran ternura para Cosette, como el filón de oro en la montaña tenebrosa y virgen. Recuérdese la pintura que hemos hecho de esta situación del corazón entre ambos. No era posible ninguna unión, ni aun la de las almas. Sin embargo, sus destinos estaban enlazados. Excepto a Cosette, es decir, una niña, un Valjean no tenía en su larga vida nada que amar.
Las pasiones y los amores que suceden lo habrían dejado en su vida esos matices sucesivos del verde, ya claros, ya sombríos, que se notan en las hojas que se pasan el invierno, en los hombres que pasan por los 50 años. En suma, toda esa fusión interior, como hemos dicho varias veces, todo ese conjunto cuya resultante era una gran virtud, concluía por hacer de Juan Valjean un padre para Cosette, un padre extrañamente formado del abuelo, del hijo del hermano y del marido que había en Juan Valjean, padre en que había hasta una madre, padre que amaba y adoraba a Cosette, que tenía aquella hija como su luz, su morada, su familia, su patria y su paraíso. Así cuando vio que todo estaba concluido, concluido, que se le escapaba de las manos, que se deslizaba y que se le perdía, que era una nube, una corriente de agua. Uno tuvo ante los ojos, que era evidencia terrible. Otro es el objeto de su corazón, otro es el deseo de su vida. Tiene su amor, y yo no soy más que su padre. Yo no existo ya. No pudo dudar cuando se dijo, se va fuera de mí. Dolor que experimentó traspasó los límites de lo posible. Haber hecho todo lo que había hecho para venir a parar en esto, a no ser nada. Entonces, como acabamos de decir, se estremeció de pies a cabeza, revelándose, sintió hasta en la raíz de sus cabellos que se despertaba el egoísmo, que el yo alzaba su voz en el abismo. Hay hundimientos interiores. La certidumbre de la desesperación no penetra en el hombre sin separar y romper algunos principales elementos, que son alguna vez el hombre mismo. El dolor cuando llega a este punto da el sálvese quien pueda todas las fuerzas de la conciencia. Entonces se verifican las crisis fatales, y pocos salen de ellas semejantes a sí mismos y fuertes en el deber. Cuando se desborda el límite del padecimiento, desconcierta hasta la virtud más imperturbable. Un Valjean volvió a coger el cartapacio y se convenció de nuevo, permaneciendo inclinado y como petrificado sobre aquellas tres líneas irrecusables, con la vista fija, formóse en su interior tal nube que no pareció sino que derrumbaba toda su alma. Examinó aquella revolución al través del aumento que le prestaba el delirio, con la tranquilidad aparente y terrible, porque la tranquilidad del hombre nunca es más espantosa que cuando llega la frialdad. Midió el gran paso que su destino había dado sin que él lo sospechara. Recordó sus temores del verano anterior tan locamente disipados. Reconoció el mismo principio, con la diferencia que Juan Valjean no estaba ya a la orilla, sino en el fondo, y había caído sin notarlo. Se había apagado toda la luz de su vida mientras él creía estar viviendo el sol. Su instinto no dudó un momento. Reunió algunas circunstancias, algunas fechas, ciertos rubores y palideces de Cosette y se dijo, es él. La adivinación del hombre, desesperado en el especie de arco misterioso que siempre da en blanco. Desde su primera suposición esperaba encontrarse con Mario. No sabía su nombre, pero lo conocía y lo encontró. Descubrió claramente en él, fondo de la implacable evocación del recuerdo, al desconocido rondador de Luxemburgo, aquel miserable buscador de amores, aquel vagabundo de novela, aquel imbécil, aquel cobarde, porque una corvadía ir a poner buenos ojos a las jóvenes que tienen a su lado un padre que las ama. Después que se hubo convencido que era el mismo, Juan Valjean, el hombre regenerado, el hombre que había trabajado tanto por su alma, que había hecho tantos esfuerzos por convertir toda la vida, toda la miseria y toda la desgracia en amor, miró dentro de sí y vio un espectro, el odio. Los grandes dolores llevan en sí mismo el decaimiento, desaniman el hombre inquietud, en quien penetren, siente retirarse alguna cosa. En la juventud, su visita es lúgubre, más tarde es siniestra. Cuando la sangre está caliente, cuando los cabellos son negros, cuando la cabeza está recta sobre el cuerpo, como la llaman sobre la antorcha, cuando la rueda del destino tiene aún casi todo un espesor, cuando el corazón lleno de amor tiene unos latidos que pueden renacer, cuando tiene delante tiempo para repararlo, cuando no existe para él todas las mujeres, todas las sonrisas, todo el porvenir y todo el horizonte, cuando la fuerza de la vida está completa, si la desesperación es cosa terrible.
¿Qué será en la vejez cuando los años se precipitan cada vez más pálidos? En esa hora crepuscular en que se principian a descubrir las estrellas de la tumba. Antes que estaba pensando en esto, entró Santos. Un Valjean se levantó y le preguntó, ¿de dónde viene? ¿Lo sabéis? Santos, estupefacta, solo pudo responder, ¿os gusta? Un Valjean respondió, no me ha dicho que estaban combatiendo. Ah, sí, señor, contestó Santos, hacia Samerry. Hay movimientos maquinales que provienen, a pesar nuestro, del pensamiento más profundo. Sin duda, impulsos de movimiento de este género de que apenas tuvo conciencia Juan Valjean, salió a la calle antes de 5 minutos. Llevaba la cabeza descubierta, se sentó en el escalón de la puerta de su casa y se puso a escuchar. Era ya de noche.